Bienvenidos a una nueva emisión de Periscopio aquí en UniTV. Este momento que tenemos entrevistas y hoy nos damos un lujo enorme, ¿sí? Que es entrevistar a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, que vamos a estar charlando un ratito de algunas cuestiones de aquí y de algunas cuestiones de allá, o sea, no solamente de la Argentina, sino también del mundo. Pero primero saludarte, ¿cómo te va? Gracias. Lo primero que te voy a preguntar es, el año que viene se cumplen 40 años de tu premiación como Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Y uno sabe que vos estás todo el tiempo de acá para allá, los años pasan, pero tu energía no decae, estás en un país, estás en el otro, estás viendo. ¿Cómo aquel Pérez Esquivel de 1980, y esto más para los más jóvenes, se podía imaginar el año 2020, en qué problemas de 1980 hemos resuelto en términos de paz y cuáles no? ¿Cómo lo ves con esa perspectiva? Siempre tuve presente que lo que se siembra se recoge. Uh-huh. No hay otro camino, ¿no? Los campesinos saben perfectamente que si plantan maíz, recogerán maíz. Uh-huh. Si plantamos la paz, recogeremos más paz, Uh-huh. porque se tiene que multiplicar. Pero si plantamos el odio, los conflictos, las guerras, el hambre, vamos a recoger eso. Uh-huh. Entonces, estamos en una lucha muy desigual, pero que tenemos que liberar, que es trabajar por la paz. La paz no es la ausencia del conflicto. Es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos. Uh-huh. Es cómo podemos construir una sociedad mejor. Sin embargo, de aquel entonces hasta ahora muchos problemas persisten. Uh-huh. ¿No? Persiste el hambre, la miseria, la marginalidad. Y por otro lado también tenemos que ver los signos de esperanza. Uh-huh. Los pueblos tienen más conciencia crítica, están más organizados, hay muchas organizaciones sociales, hay una conciencia crítica y algo de lo que se habla muy poco es la resistencia cultural. Uh-huh. La resistencia cultural es la resistencia social, política y espiritual de los pueblos. ¿En dónde la ves? Lo vemos en los pueblos. Uh-huh. Los pueblos, fíjate, hoy, uh-huh, 2019, hay mucha gente que hoy fue a pedir a San Cayetano trabajo. Uh-huh. Son miles de personas. Bueno, ahí hay una fuerza en el pueblo. Después, algunos conseguirán, otros no, uh-huh, en una situación crítica. Pero también hay resistencia cultural en las universidades, en los jóvenes, en los intelectuales, uh-huh, en la gente que trata de participar social y políticamente, y en algunos emergentes sociales de resistencia. Puedo señalar por lo menos 3. A ver. ¿No? Uno son los movimientos sociales. Son emergentes muy fuertes que no solo reclaman un derecho, sino que reclaman cambios sociales, políticos, culturales en una sociedad. Lo otro, los pueblos originarios, que comenzaron a recuperar lo que es su identidad, su pertenencia, la palabra, el idioma, claro, la lengua. Uh-huh. Nosotros aquí tuvimos 2 congresos de las lenguas, ¿no? Y realmente con 2 amigos que vinieron para el congreso de la lengua, y nosotros les invitamos en Rosario al congreso de las lenguas. 2 amigos, uno José Saramago, y el otro Ernesto Cardenal. Uh-huh. Entonces, porque somos pueblos pluriculturales, lingüísticos, que esto lo logró Evo Morales en Bolivia. Uh-huh. Absolutamente. De generar otra conciencia. Y el tercer movimiento que hay que estar muy atentos y que cada vez cobra más fuerza es el movimiento de mujeres. Absolutamente. Y es un movimiento de mujeres desde lo cultural, desde lo social, de sus propias necesidades, tratan de cambiar esta sociedad machista,
reductora, represora, y comenzar a tener otra mirada a lo que es la vida. Entonces creo que la resistencia cultural, yo en la facultad trabajo mucho esto con los jóvenes, ¿no? Con los alumnos. En la Argentina los movimientos sociales son constitutivos casi de nuestro ADN, digamos, que por ahí en otros países cuesta incluso hasta entenderlo. ¿Y no hay otros lugares en el mundo que vos ya has visto, como pasa acá en la Argentina, movimientos sociales tan fuertes? Tal vez como Argentina no, pero sí hay, por ejemplo, en Brasil, que estoy muy vinculado, es el movimiento Los Sin Tierra, claro, que es un movimiento de transformación que no solo es tener la tierra, sino tener cultura, tener educación, sistemas cooperativos, es decir, otro cambio de estructuras de este capitalismo asfixiante. ¿No? Es muy importante. En Ecuador, el movimiento indígena, Pachacútec, la Conalle, los movimientos campesinos del Chimborazo, con los cuales hemos trabajado. En Guatemala, por ejemplo, ¿no? Hubo y hay movimientos muy importantes. En el caso mismo de Colombia, hay movimientos indígenas muy importantes y también movimientos sociales frente a lo que es la violencia en Colombia. claro. Pero podríamos hablar también de los movimientos que algunos desembocaron lógicamente en la lucha armada, como en El Salvador, ¿no? Con el Frente Farabundo Martí, o en Nicaragua. Nosotros hemos trabajado mucho en Nicaragua con la revolución sandinista. Exacto. ¿No? Eso es el barco de la paz que nosotros llevamos a Nicaragua, ¿no? Desde Noruega y Suecia. Es decir, hay movimientos muy importantes. Aquí en Argentina también encontramos desde pueblos indígenas, organizaciones sociales, gente de los desocupados. Hay una gran riqueza. Y quiero recordar algo que muchos no tienen en cuenta. Estaba en ese entonces Alberto Morlachetti. Estaba también la CTA, la marcha de los chicos del pueblo. Exacto. ¿No? Yo participé en una etapa nomás de la marcha de los chicos del pueblo desde Zárate a Buenos Aires. Pero ellos recorrieron el país. Todo el país. ¿No? Con una consigna: el hambre es un crimen. ¿No? Hoy vemos chicos con hambre, entonces están estas contradicciones. Es duro esto. Pareciera como que es una cuestión de que en realidad nunca se termina de resolver y siempre está evolucionando, siempre está esto en disputa. Otra pregunta que quería hacer es, poco has hablado en líneas generales de tu formación como artista plástico. Y quisiera saber, digamos, porque en general muchos migrantes sociales o vienen más del campo de las ciencias sociales o de la política o de la militancia gremial. ¿Vos qué crees que las artes plásticas le dieron también a tu sensibilidad? Mira, hay muchos artistas que se sumaron a las luchas sociales, ¿no? Tenemos todos los muralistas mexicanos, Diego Rivera, hay muchísimos Siqueiros, ¿no? Aquí mismo, Verne. Sí, pero más privilegiando quizás su carrera, a lo mejor me equivoco, pero mucho su carrera más artística. Por ahí Walsh, claro, como escritor, ¿no? Que a veces es más reivindicado como militante que como escritor, claro, y conjuga las dos cosas de una manera genial. Sí. Después hay muchos que a través de la literatura, de la plástica, de la música. Pero la plástica puntualmente, seguramente tiene alguna característica que vos reconoces en tu propia sensibilidad o en tu manera de ver las cosas. Todos tenemos una identidad, una pertenencia, ¿no? No es que yo comencé en la plástica porque sí, porque de muy chico conocí a Quinquela Martín. Me iba a comer tallarines a su estudio, en La Boca. Mira. Dice, pibe, calentate, llegaste tarde, calentate los tallarines. Y no, pero íbamos y pintábamos ahí.
Y tal vez mi pertenencia. Yo vengo de un origen muy pobre, mi viejo era un pescador, de los conventillos de San Telmo, Claro. de la República de San Telmo, limítrofe con la República de la Boca. ¿No? Y entonces mi vida transcurría ahí, así que la plástica para mí es parte del lenguaje, es un lenguaje la plástica. Sí, sí. No la podemos tener escrita, la podemos tener a través de la forma o la música. Por ejemplo, un revolucionario era Chopin, Por ejemplo. ¿no? Las polonesas no eran otras cosas que la revolución polaca, ¿no? Y entonces, para mí la plástica, tanto desde lo espiritual, desde lo social, lo político, no es una cosa dividida, que yo hago plástica y está separado de mi vida. No, es parte de mi vida. No, por eso te preguntabas, por ahí No. te da algún elemento. ¿Y pintás habitualmente? Sí, ¿Seguís? sí, estoy haciendo murales, estoy trabajando mucho ahora, recuperando cosas de otros tiempos, pero siempre está orientado a un trabajo. No puedo separar la plástica el arte de la vida. Es parte indisoluble Claro. de esto, ¿no? No, para mí no. Así cuando escribo también, escribo mucho, espero publicar ahora varias cosas, pero la plástica sí, he hecho murales que lo he regalado a muchos países, en Ecuador, en la catedral. He regalado, por ejemplo, este mural está por todo el mundo, ¿no? Hasta en la India, Japón, que tiene que ver con los 500 años, y es una obra, es un mural grande. Esto es una reducción, Claro. pero tiene que ver con lo que fue la invasión de los conquistadores, pero no de descubrimiento. Una pregunta muy corta. El encubrimiento. Una pregunta muy corta. ¿Recibiste más críticas por tus posiciones políticas o por tu arte? Mira, por el arte, no, porque yo no estoy exponiendo. No, estoy trabajando, estoy haciendo cosas. Pero fíjate, el mural que hice para la Catedral de Riobamba, el obispo lo quiso sacar. Ah, mira, Entonces hubo una movilización popular tremenda y lo tuvo que volver a poner. quedó. Y ese es un mural de 8 metros por 5 metros, que tiene que ver con los mártires de América Latina, tiene que ver con los campesinos, los indígenas. Es decir, con esta fuerza de los pueblos, ¿no? Es esto. Vamos a ir un corte ahora y seguimos charlando con Adolfo Pérez Esquivel. Te hace una pregunta, digo, un país que se reconoce como cristiano, a veces cuesta caminando por la calle encontrar los valores cristianos por la calle puntualmente, a veces aparecen, por supuesto, y uno hasta se sorprende, pero que en este último tiempo entró en cierto estado deliberativo por la figura del Papa Francisco, digamos. Ah, bueno. Pero lo vamos a dejar para el segundo bloque, a ver cómo Está estás bien. viendo vos este asunto del Papa, ciertos sectores como más clásicos de la Iglesia, un poco enojados con el Papa, y cómo lo ves vos, ¿sí? Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Periscopio. Seguimos en Periscopio, hablando con un joven de 87 años, Adolfo Pérez Esquivel, y un poco lo que quedaba del bloque anterior era mirando más desde afuera, desde el espacio más católico, apostólico, romano, dentro de nuestra sociedad, que tiene un espacio institucional muy fuerte, una relación rara, podríamos decir, con la figura del Papa, de Francisco, de Bergoglio, como quiera llamárselo. ¿Cómo lo estás viendo vos? No solamente su papado, sino esta relación de parte de nuestra población que está enojada, ¿no? Me parece. Mira, cuando lo designan Papa a Bergoglio, tiene unos ataques muy duros de aquí de Argentina fundamentalmente, acusándolo de un montón de cosas. Yo me encontraba en Padua. Estaba dando unas charlas a los misioneros que van para África, América Latina. Y la BBC de Londres me llama y yo tuve que desmentir todo eso.
¿no? Ahí las cosas más o menos se calmaron. Después me encontré con Francisco y conversamos, lo veo siempre. Cada vez que voy a Roma, ahora espero ir en octubre, pero en mayo también estuve con él. Hay una diferencia de los papas. Hay papas que son más, ¿cómo diría?, funcionarios, son como príncipes de la iglesia. Francisco es un pastor. Claro. O burócratas podrían ser. Claro, son burócratas. Es un pastor que se acerca más a la gente. Claro. No le gusta más el trabajo. Cuando estaba aquí como Bergoglio, también iba a las villas, viajaba en colectivo, viajaba en el subte. ¿Entendés? Y es un hombre que trata de acercarse y de palpar lo que es el pueblo. Y por eso eligió el nombre de Francisco, que no es cualquier cosa, tomando la figura de Francisco de Asís, Claro. siendo él jesuita, ¿no? Pero llegar ahí, a esa raíz de dignificar la vida del pobre. Eso del Papa. ¿Y los argentinos? ¿Qué pasó ahí? Mirá, Ahí yo creo que aquí los argentinos desprecian lo que tienen. Lamentablemente. Ahora, si todas las cosas vienen de afuera, bárbaro. Entonces lo endiosan. Pero si es un argentino, no lo considera. Messi, si hubiese jugado aquí, en el país, no le hubiese dado bola. ¿Entendés? Pero está ya en Barcelona, en Europa. Entonces hay una dominación cultural. Tendría que señalarlo así. Ahora, Francisco es objeto de persecuciones, de ataques muy duros de sectores de derecha dentro de la iglesia. Pero que nunca hablaron de la pedofilia, nunca hablaron del saqueo dentro del Vaticano. Mirá, si el infierno existe, creo que el 90% de lo que hay ahí van al infierno. ¿No? Pero es increíble, ¿no? Cuando trata de sanear la economía vaticana, la economía de la iglesia, de atacar un mal que se estaba enraizando, que es la pedofilia. No, que hoy quien lo comete es castigado, es sacado, es juzgado y tiene que ir a prisión. Entonces, es como volver a retomar lo que es la fuente del Evangelio. El servicio a los pobres, el servicio a la vida, la dignidad de la persona humana, al medio ambiente. Fíjate, publica una encíclica que es extraordinaria, que más que una encíclica católica, es una encíclica social, la Laudato Si, que tiene que ver con el medio ambiente. Porque si destruimos la casa común, nos quedamos sin vida. Claro. Entonces, no lo toman en serio, ¿no? Y lamentablemente mucha gente dentro de la iglesia, fíjate, Trump ni lo quiere, dice que es el enemigo número uno. Cuando levanta la voz por la cuestión de los refugiados, esos que mueren, viste, yo tengo un amigo que es el Nano, Joan Manuel Serrat, Sí. que cantó tanto al Mediterráneo. Hoy el Mediterráneo es una fosa común. Exacto. ¿No? Ahí tienen a Salvini, pero nadie se pone en contra de Salvini sobre la cuestión de los refugiados en Italia, la isla de Lampedusa y Lesbos en Grecia. Yo estuve en Grecia. Sí. No pude llegar a la isla de Lesbos, pero sí estuve en campamentos de refugiados de niños y niñas en Atenas. ¿No? Y uno ve ahí el sufrimiento de esa gente. Ahora, esa guerra, ¿quién la provoca? Ya que fuiste del Papa a Europa, yo tenía ahí una inquietud con respecto de Europa, porque en general uno, por un lado, así como lo del Papa, a veces también se utiliza la figura del Papa para discusiones domésticas, por decirlo de algún modo. ¿Cómo? Y además que antes cuando hablabas de los movimientos, hablaste de casi todos movimientos de América Latina. ¿Cómo estás viendo la situación en Europa? Hay veces que pareciera que hay un proceso
a veces pareciera medio irremediable de derechización. Digo, pienso, Angela Merkel cuando asumió era de derecha. De a poco fue pasando el tiempo y ahora parece una figura de centro. ¿Cómo estás viendo Europa en líneas generales, en su devenir de crisis, también de crisis económica? Sí. Mira, Europa está perdiendo el estado de bienestar. Yo nunca vi tanta gente viviendo en las calles en Roma o en París, debajo de los puentes. Hay gente que tiene trabajo pero vive en la calle porque no puede pagar un alquiler. ¿Y no te preocupa que eso de algún modo dé lugar a que el problema esté generado por el extranjero y que dé a un inicio a similares particularidades como fue en la década del 40? ¿No? No, creo que los extranjeros en Europa hacen el trabajo que los europeos no quieren hacer. No, los trabajos más pobres no los quieren hacer. Entonces lo hacen los extranjeros, los hacen los inmigrantes, no los africanos y los turcos. En Alemania muchos turcos, hubo racismo, persecución a los turcos en Alemania. Sí. Ahora, fíjate, toda la guerra del Medio Oriente, ¿quién las ha provocado? Yo estuve en Irak 12 días. Fui de Amán, Jordania, por carretera, 2.000 kilómetros de desierto, hasta Bagdad. Atravesé, me conmoví porque atravesé los puentes del río Tigris y Éufrates, la cuna de la humanidad, para llegar a Bagdad. Después de los bombardeos sobre Bagdad, ahí, esto que dicen defender la democracia, Estados Unidos, la OTAN, mataron 600 niños con sus madres. Lo denuncié a Naciones Unidas, lo denuncié por la BBC. Nadie dijo nada. No, dicen que entraron 2 bombas inteligentes por el tubo de ventilación y mató a un búnker militar. No, ahí mataron a los niños y a las madres. Y estuve con Ayamira, una mujer musulmana, que nos llevó ahí. Y ahí había escarpines, fotos de los niños, juguetes, de esos niños que mataron ahí. La locura de estas... y lo que pasa en Siria, en Libia, en Irak. No, en la muchos guerra, lados, claro. La guerra contra Irak, como las Torres Gemelas. Ahora se está descubriendo que las Torres Gemelas fueron dinamitadas. Entonces, cuando uno comienza a ver esto, mira, siempre recuerdo ahí, porque me vino a ver, estaba sentado ahí donde estás vos. ¿Quién? Mario Podestá. Bien. Un periodista, un corresponsal de guerra, que murió en la misma ruta que hice yo, camino a Irak, a Bagdad. Ahí murió Mario. Bien. ¿No? Una semana antes de viajar estuvo conmigo y yo le di una serie de contactos en Bagdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando de todo esto? En general hay un planteo, en general cuando se producen todas estas guerras, donde de algún modo hay una utilización del nacionalismo para justificar algunas cuestiones desastrosas, que en realidad no tienen que ver necesariamente con el nacionalismo. ¿Vos pensás que, y retomando lo que decías en el primer bloque, esta salida que inventa de algún modo Evo Morales de los estados plurinacionales, pueden ser trasladables a países como, no sé, Palestina, Israel, o donde... No sé. ¿Vos pensás que sería No sé, una creo salida que cada política pueblo posible? tiene que hacer su... Bueno, pero... el caso de Israel y Palestina es tremendo esto. Más de 50 años de guerra. Pero eso fue provocado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero digo, una salida política, porque en general ahí hay Sí, una... Tiene que llegar a la convivencia. Por ¿no? eso, la salida de un Estado plurinacional, ¿no Sí. podría ser una solución que de algún modo dé lugar a esta convivencia a la cual hace referencia? No digo, a la boliviana obviamente no. En esta situación no creo. Primero porque hay otros intereses. Israel quiere tomar el territorio palestino. Y está haciendo todo lo posible e lo imposible para eliminar al pueblo palestino. Es muy, muy preocupante esto, ¿no? Es lo mismo que cuando habla de los kurdos, ¿no? Los saharauis. Son pueblos que están colonizados, que están sometidos.
sin hablar lo que tenemos nosotros aquí en el sur con Malvinas. Claro, ¿no? no, está claro. Pero bueno, Europa creo que está en una profunda crisis porque no encuentra su camino, a pesar del euro. Gran Bretaña se quiere separar ahora con el Brexit. No sé todavía bien por dónde va a ir, pero evidentemente Europa va a tener que mirar hacia adentro y no ser dependiente de los Estados Unidos. Mira lo que está haciendo Estados Unidos ahora con Venezuela. Claro, sin dudas. ¿No? Y los países latinoamericanos, los gobiernos de países latinoamericanos. Aquí, este gobierno de Macri, ¿no? Destruyó la UNASUR, la CELAC, el Mercosur, y hay otros países como Estados Unidos que buscan medidas proteccionistas y aquí no, todo a la deriva. Absolutamente. Y nosotros no estamos en condiciones. Por eso hay que pensar que no estoy de acuerdo con los nacionalismos trasnochados, pero sí tener conciencia nacional y soberanía nacional. Un país es soberano, y esto lo hizo muy bien Evo, es cuando recupera los bienes y recursos de un pueblo y que el pueblo es el dueño de esos recursos. Pero nosotros aquí no somos dueños de nada. Absolutamente. ¿No? Somos colonizados. Bueno, quedamos, es tremendo, pero sí, efectivamente es así. Vamos a ir a un corte ahora, ¿sí? Y en el próximo bloque me interesa saber tu opinión sobre qué considerás que está en juego este año electoral puntualmente en la Argentina. ¿Te parece? Está bien. Vamos a un corte y enseguida volvemos a Periscopio, hoy con Adolfo Pérez Esquivel. Momento final de Periscopio con Adolfo Pérez Esquivel, hoy casi a 40 años de que recibiera el premio Nobel allá por 1980. ¿Qué se está jugando hoy para vos en la Argentina en este año electoral y con la perspectiva que más te guste? Lo que estamos jugando aquí es la sobrevivencia del país. En principio, porque cuando uno comienza a analizar la situación actual, una deuda externa enorme, impagable, injusta, donde no se sabe dónde se fueron esos capitales. Segundo, el desempleo, la marginalidad, la destrucción de la enseñanza pública, los centros de investigación científica, la situación del medio ambiente, los pueblos originarios. Todo eso lo están arrasando. Y esto no puede ser. Un poco lo que decía antes, tenemos que recuperar la soberanía nacional y el derecho del pueblo a ser un pueblo libre. Hoy no somos un pueblo libre. De la situación que estamos viviendo, si esto sigue así, nos están recolonizando rápidamente. No puede ser que nosotros estemos dependiendo y la suba o baja de la situación nacional dependa del dólar. Tiene que depender de los recursos y de los bienes y el patrimonio del pueblo. Un país como la Argentina es un país riquísimo. Yo viajo por todo el mundo y no puede estar en estas situaciones. Yo he visto a una cuadra de aquí chicos que han colocado un palo en los contenedores de basura y se zambulleron ahí para comer. Esto es imposible. Nosotros como Serpat trabajamos con los mal llamados chicos de la calle. ¿Por qué mal llamados? Porque no son chicos en la calle. Están en la calle por una situación de injusticia social, cultural y política del país. Muy bien. Te quiero agradecer mucho esta charla, Adolfo. Ha sido un placer para mí hacerla y bueno, nos volveremos a encontrar por ahí. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros este rato con Adolfo Pérez Esquivel. Muchas gracias.